El río Duero ha sido desde tiempos inmemoriales una gran frontera, una línea natural que ha servido para separar mundos diferentes, reinos que aunque eran contemporáneos se consideraban independientes. Las aguas del Duero eran división y protección, pero a la vez símbolo del miedo ante las amenazas externas. La barrera fluvial alcanzó aquí, en la conocida como Extremadura soriana, su máximo exponente. Un territorio que primero fue la divisoria entre los reinos musulmanes y cristianos. Después, entre Castilla y Aragón, un paso obligado entre las mesetas. Un lugar vacío de personas, pero clave para la estrategia de dominación. Valentín, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el castillo de Gormaz, en la provincia de Soria. A nuestros pies discurre el río Duero y esta era una zona en la Alta Edad Media estratégica, ¿no? Porque estamos en un terreno fronterizo entre lo que era el Califato de Córdoba, terreno musulmán, con la zona de los reinos cristianos. En el siglo X, segunda mitad del siglo X, esta zona es altamente fortificada por el Califato de Córdoba precisamente para contener ese empuje de los reinos cristianos. Una fecha clave podemos decir que es el 946, que es el momento en el que el califa Abderramán III traslada la capital de la Marca Media desde Toledo hasta Medinaceli. Una declaración de intenciones sobre la importancia que tenía esta zona. Este castillo se refortifica 20 años después, es decir, en el 966, porque se entiende que es un punto clave y muestra de ello, desde luego, son los restos que hoy conservamos. El Califato de Córdoba era el territorio musulmán que había en la península en esa época. Posteriormente, en el 1031, se disgrega en distintos reinos, los reinos de taifas. A pesar de eso, la importancia estratégica de esta zona no decae, porque sigue siendo frontera entre distintos reinos de taifas y, por supuesto, sigue siendo frontera con los reinos cristianos. El califato realmente estaba dividido en distintas zonas y la Marca Media era esta zona concreta, ¿no?, que podíamos situar en ese momento precisamente hasta el límite del río Duero, que fue una frontera física bastante importante, ¿no? De hecho, este castillo se sitúa justo encima del Duero. Aquí había un paso importante de ese río, había un puente fortificado incluso, y este castillo estaba en la retaguardia. Una vez que estas guerras entre cristianos y musulmanes finalizan, ¿esta zona queda abandonada? No, esta zona realmente es estratégica desde ese momento, desde el siglo X hasta el siglo XV, después de que la presión musulmana desciende más hacia el sur de la península. Cerca de aquí discurrirá la división entre los reinos de Aragón y de Castilla. Realmente esta zona es conquistada a principios del siglo XII por Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, pero enseguida pasa a manos de Castilla y siempre, hasta el matrimonio de los reyes católicos, fue una zona fronteriza entre Castilla y Aragón. Por lo tanto, podemos decir que durante 5 siglos esta zona de la provincia de Soria fue fronteriza y por lo tanto fue altamente fortificada durante esos siglos. Estamos hablando de la zona este-sureste de Soria, es decir, aquellos terrenos que están más allá del Duero. De ahí su nombre en la Alta Edad Media de Extremo Duero, Extremadura soriana, la zona más conflictiva y más estratégica, ¿no?, dentro de esta parte de la península, que además era confluencia también de distintas vías de comunicación y por lo tanto tenemos distintas y muy variadas tipologías de edificios defensivos. En plena Reconquista, estas tierras cambiaban de bando constantemente. Esto hizo necesaria la construcción de una sofisticada red de fortificaciones que permitiera controlar el territorio y asentar a la población. Pronto, una densa red defensiva se creó a ambos lados del Duero. Entonces, ¿podríamos hablar de que en la Extremadura soriana existió una densa red de fortificaciones?
Sí, por supuesto. De hecho, incluso podríamos decir que hay superposición de distintas redes de fortificaciones. En primer lugar, pues esas que se construyeron en la segunda mitad del siglo X, que construyó el califato para defender esta zona respecto al avance de los cristianos. A esta época pertenecen fortalezas como esta y otras mucho más modestas, pero igual de importantes desde el punto de vista estratégico, como pueden ser las atalayas, que se comunicaban visualmente entre ellas y con estas otras fortalezas para transmitir noticias y que llegasen a Medinaceli. Cuando estas tierras pasan a manos cristianas, hay otro tipo de fortificaciones. Se construyen murallas en las villas, castillos ya a finales de la Edad Media más palaciegos. También incluso pues existe una tipología muy interesante que son las iglesias fortificadas. Son templos que incorporan elementos defensivos. Es decir, que estamos hablando de una zona caliente durante un gran periodo de la historia. Sí, sí, desde luego. Durante casi 5 siglos se construyen y se vuelven a construir fortalezas, se reutilizan, algunas han desaparecido ya. Castillo de Gormaz. ¿Quién y por qué? El Castillo de Gormaz, sin duda, dentro de esta primera red de fortificaciones califales, es decir, dependientes del Califato de Córdoba, es un punto estratégico fundamental. La situación del Duero, la presión que los reinos cristianos estaban acometiendo, hizo que este enclave fuese fundamental. Muestra de ello es este castillo, desde el punto de vista constructivo y arquitectónico, espectacular. En su momento este castillo fue el más grande de Europa, incluso, llegando a tener un perímetro de más de 1200 metros de murallas. Es un edificio único. Desde el punto de vista estilístico, como vemos en este arco, trae a la meseta castellana parte de ese esplendor del Califato de Córdoba. Hay personajes muy importantes ligados a la historia de este castillo. El general Galib, mando de los ejércitos califales, Almanzor, el caudillo Almanzor, que le da nombre a una de las torres. Fernando I de León, que lo conquista en el 1060, e incluso Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador que fue señor de este castillo ya a finales del siglo XI. ¿Por qué un castillo tan grande? No sería solo una posición de control de este paso del Duero, sino que incluso seguramente fuese un sitio de refugio de las pequeñas poblaciones que se diseminaban por el campo. Podía llegar a acoger tanto una gran tropa como, en caso de emergencia, a población, incluso a ganado, ¿no? De ahí sus dimensiones tan colosales. Este castillo es visible. ¿El resto de construcciones que nos has hablado se conservan aún? Hay muchas que se conservan. Realmente Soria yo creo que es una provincia muy desconocida. Realmente hay muchísimo patrimonio hoy en día todavía conservado, bastante virgen, lamentablemente en muchos casos en riesgo de desaparición, pero en todos los pueblos quedan restos de murallas, de torres, y hoy en día todavía podemos hacer un estudio bastante preciso de cuál fue ese proceso de fortificación. Esa red de protección tuvo una utilización durante mucho tiempo. Ejercer control sobre uno de los nudos de comunicación más importantes de la península era fundamental. Pronto, estos torreones defensivos se reaprovecharon cuando se edificaron otros edificios, por ejemplo, las iglesias. La simbiosis entre la oración y la guerra era una realidad. A nuestra espalda, una iglesia fortificada. Sí, exactamente. Estamos en Aldealpozo. Las iglesias fortificadas, que como he comentado es una tipología que se ve bastante en esta zona, son edificios híbridos entre templos y fortalezas. Son iglesias que incorporan algún elemento defensivo típico de los castillos para tener una doble función. Por un lado, por supuesto, que se pudieran desarrollar los oficios, los santos oficios, y por otro lado, matar dos pájaros de un tiro y tener ciertos elementos que aseguren la defensa de la población. Algunas veces las iglesias no se fortificaban simplemente para defender a la gente, sino que podía ser incluso por un motivo simbólico. Hay casos en los que estudiamos la efectividad del sistema defensivo y nos damos cuenta de que no tiene mucho sentido, pero le dotaban a la iglesia de una imagen de fortaleza y por lo tanto también al estamento religioso le daba esa vinculación, ¿no? Aquí yo lo que veo es la iglesia y el campanario.
En esta zona de Soria, las torres defensivas que existían en algunos pueblos se incorporaron a iglesias que se edificaron posteriormente. Aparentemente nos puede parecer un campanario, pero sus dimensiones y sus características evidencian que se trataba de una torre defensiva que posteriormente fue adaptada como campanario de la iglesia. ¿Son habituales ese tipo de templos en Castilla y León? Fueron mucho más habituales de lo que nos pensamos. Actualmente hay bastantes ejemplos, pero incluso en ocasiones es difícil identificarlos. Entonces estoy seguro y convencido de que en la Edad Media fue un fenómeno mucho más extendido. El problema es que hay elementos defensivos que en un momento determinado se retiraron, se quitaron de los edificios por dejar de cumplir esa función. ¿Por qué vincular una iglesia a la guerra? En ocasiones simplemente esto era una economía de medios, es decir, existía un edificio defensivo preexistente, se aprovechaban sus piedras en ocasiones sin ningún motivo defensivo. En otras sí que se llega a incorporar esos elementos con una función defensiva. Al fin y al cabo es aunar en un mismo edificio los recursos de los que necesitaba el pueblo. ¿Qué es lo que se pasa por la cabeza de un arquitecto al ver este tipo de aprovechamientos? A mí me parece interesantísimo el hecho de que un edificio tan representativo como es una iglesia pueda compaginar un uso aparentemente tan antagónico como es el defensivo. La articulación de las distintas piezas, como en este caso de Aldealpozo, me parece muy interesante estudiar. En este caso existía la torre, se construyó la iglesia separados y posteriormente ya en época moderna se construyó un cuerpo intermedio que lo que hace es conectarlas, de forma que el acceso que originalmente era exterior a la torre, en un momento determinado se realizó ya desde el interior de la iglesia. ¿Esta simbiosis de qué siglos es producto? Estamos hablando de la Edad Media, que es cuando tiene sentido compaginar estos dos usos. Era importante en ese momento mantener una defensa activa durante varios siglos. En este caso, la iglesia de Aldealpozo es de finales del siglo XII, principios del XIII. El arquitecto Valentín Arrieta realizó en el año 2015 una tesis sobre la arquitectura religiosa fortificada de Castilla y León. Recorrió la comunidad en busca de templos rurales con vestigios defensivos. Él conoce mejor que nadie las iglesias fortificadas de la Extremadura soriana. De hecho, su investigación ha sido reconocida este año con el Premio Paradores de Turismo de España, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Él conoce a la perfección el origen de estos extraños híbridos. Son las torres de presura, que allá por el siglo X se encargaban de otear, vigilar y defender el horizonte. Has hablado de diferentes tipos de fortificaciones. Quizá esta sería la más sencilla, una torre. Sí, pero realmente dentro de la tipología genérica de torre también hay que distinguir dos tipos. Por un lado estarían las atalayas, que son unas torres sencillas de planta circular, pequeñas, que están situadas en los altos y que servían para comunicarse visualmente y trasladar noticias a los grandes centros de poder, como el Castillo de Gormaz, Medinaceli, etc. Y por otro lado está este tipo de torre en la zona en la que nos encontramos, que es el valle del río Rituerto, río Arabiana y Campo de Gómara, que son unos torreones que se llaman de presura. Es decir, son unas torres que se construyen en el llano, conectadas visualmente entre ellas, de hecho están separadas aproximadamente unos 5 kilómetros, y que servían para establecer una pequeña población a su alrededor y realizar una explotación efectiva del suelo, ¿no? Una explotación agropecuaria. ¿Por qué estas torres serán capaces de asentar a la población? Están situadas, para empezar, en un radio de 5 kilómetros unas respecto de otras, están situadas en llano, al contrario que las atalayas, que están situadas en altos, y permitían generar una red visual entre ellas, y tenían la capacidad suficiente interior como para que se refugiase la pequeña población, unos soldados. Sin embargo, las atalayas no tienen esa capacidad interna. Es decir, hacer sentir segura a la gente para que produjera ese suelo.
realmente es una manera de colonizar el espacio, aunque en este caso tenemos duda de realmente quién era esta gente, quién fue la que ocupó este suelo, si eran musulmanes o si eran cristianos. Tenemos muy pocos datos sobre estas torres y realmente los expertos debaten cuál es su datación exacta, porque hay teorías que las sitúan en el siglo X, es decir, estaríamos en la época del califato, y hay otros expertos que incluso llegan a la Baja Edad Media. Tal vez la más plausible de estas teorías es que se traten de torres vinculadas a una población mozárabe, es decir, población cristiana en territorio musulmán que de alguna manera mantenía cierta independencia tanto de los musulmanes como de los cristianos. ¿Por qué es tan complicada encontrar una datación exacta? Porque realmente corresponden sus características a un tipo de construcción que en algunos aspectos se asemeja a los edificios musulmanes y otros a los cristianos. Entonces es complicado. Hay aspectos, como digo, que pueden ser asimilables a cada uno de los dos orígenes. ¿Hay pistas que nos pueda decir esto es una torre de presura? Sí, hoy en día mantenemos casi una veintena de este tipo de torres y todas comparten bastantes similitudes constructivas. Son torres de planta rectangular, dimensiones del lado que van entre los 5,5 y 9 metros y alcanzaban una altura entre 15 y 20 metros, con unos muros de 1,5 metros de espesor. Estos muros solían estar construidos o bien de encofrado de cal y canto o de mampostería encofrada. Es decir, era un sistema en el que, como el hormigón actual, se construía un encofrado de madera y dentro se vertía esa mezcla de cal y canto. ¿Eso es una ventana o es una puerta? Eso es la puerta. Una de las características primordiales de estas torres defensivas es que el acceso se situaba en altura, aproximadamente unos 4 metros de altura respecto al nivel exterior. Eso impedía acceder a su interior fácilmente. En este caso además vemos un hueco inferior, pero eso es abierto a posteriori. Cuando estas torres dejaron de cumplir su utilidad, ¿fueron destruidas o fueron reutilizadas? Bueno, pues hay algunos casos en los que vemos que esa torre se reconvierte en el campanario de iglesias que se construyen junto a ellas. En otros casos se mantuvieron ligadas a una población que en determinados sitios han llegado a desaparecer, como ese es el caso de este de La Pica, Masegoso o Castellanos, que son hoy en día despoblados. En torno al siglo X, Trébago contaba con esta torre musulmana de defensa, que posteriormente se convirtió en el templo de una localidad asociada a los templarios, a leyendas y a relatos mágico-brujeriles. Un lugar que llamó la atención de Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, cuando habló de esta torre en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España. La simbiosis estética es clara, se adosan al templo, pero también se producía una simbiosis de uso, una torre pasaba a formar parte de la utilidad del templo. Bueno, depende de los casos. En este concreto, de la localidad de Trébago, el torreón previo queda adosado al templo y la planta baja pasa a formar parte del mismo, puesto que se adecua como sacristía. Sin embargo, el resto de la torre, a partir de esa planta, sigue manteniendo un uso defensivo independiente. De hecho, se puede observar la puerta original de acceso, que sigue siendo la puerta de ingreso a la torre, que mantiene, como digo, un uso defensivo independiente. Es decir, que esta torre tendría dos accesos. Sí, la planta baja, que está comunicada mediante un arco abierto a la hora de construir la iglesia, y por otro lado, y de manera independiente, este ingreso, que es el original, el situado en altura. Este torreón realmente forma parte del tipo de torre que estamos viendo por esta zona y por lo tanto tendría las mismas funciones. Como en los otros casos, estemos hablando finales del siglo X, principios del XI, aunque siempre pues dentro de una hipótesis que no podemos confirmar precisamente porque hay una ausencia de documentación en torno a estas torres. Jamás se podrá saber eso. Habría que hacer más estudios si se llegase a datar por lo menos alguna, si se supiese con exactitud por algún tipo de documento cuándo surgió alguna de ellas, las otras por asimilar
aplicarla a esta torre conocida, podríamos conseguir datarlas en su conjunto. Los edificios antiguos y sobre todo los que puedan pertenecer a esta época de la Alta Edad Media siempre es confuso su origen y por lo tanto los nuevos estudios que se hagan en unas investigaciones siempre pueden sacar a la luz nuevos datos. La Extremadura soriana es en el siglo XXI uno de los territorios menos poblados de toda Europa, pero hace 1000 años este espacio a orillas del Duero fue un importante nudo de comunicación por el que primero lucharon los reinos cristiano y musulmán y posteriormente Castilla y Aragón. Un teatro de operaciones histórico en la que extrañas y desconcertantes construcciones han sobrevivido al paso del tiempo. Las iglesias fortificadas, híbridos mitad religión, mitad miedo. Pero ¿cómo una torre defensiva acaba formando parte de un templo religioso? ¿Cómo un templo religioso se construye a partir de un elemento bélico? El alarde técnico, el ingenio humano y sobre todo la necesidad hicieron que de las más diversas maneras torreones de más de 15 metros de altura se adosaran a nuevos edificios. Exactamente, ¿qué es esto que tenemos detrás? Bueno, pues esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca en la localidad de Montenegro de Ágreda. Y volvemos a ver el mismo sistema, es una iglesia que se acopla a un torreón defensivo preexistente, pero en este caso además lo hace de una forma muy peculiar. La parte baja de la torre se convierte realmente en la cabecera, se adosa a la nave y la planta baja se convierte en el ábside. De ahí hacia arriba, pues la torre mantiene su independencia. Vemos la puerta en altura, que es la puerta original de acceso a la torre, que seguramente sería la puerta que se mantiene, pero a través de las cubiertas de la iglesia es por donde se realizaría el nuevo ingreso. Es decir, que daba lo mismo dónde se adosara la torre, lo importante era aprovecharla. Básicamente lo que se trataba era de que cumpliese dos funciones. Por un lado la defensiva y por otro lado, si se podía adaptar la planta baja para otro uso formando parte del templo, pues también era bienvenido, ¿no? Como en este caso en el que incluso se llega a perforar todo el muro para comunicar ese nuevo ábside con la nave que se acopla a él. ¿Qué suponía esto? Reciclaje, optimización de los recursos, ahorro. Todo eso, pero también tenía sus inconvenientes y en este caso incluso es probable que la apertura de ese gran hueco para adaptar la nave de la iglesia haya ocasionado que finalmente la torre se haya derrumbado parcialmente. Estas medidas a veces eran entonces desacertadas o peligrosas, cuanto menos. Sí, pero la gente del momento tampoco pensaría mucho en cómo evolucionaría el templo a lo largo de los siglos, sino que lo que pretendían era sacarle el máximo partido a esa torre preexistente y también pues economizar en gastos aprovechando ya una estructura sólida que existía en este emplazamiento. La arquitectura bélico-religiosa es un puzzle en ocasiones difícil de recomponer y en otras desconcertante. Las teorías, estilos o apariencias no son suficientes y algunos templos pueden sorprender a los investigadores. La coqueta iglesia de Hinojosa del Campo es una de esas construcciones sorprendentes. Aquí el templo no tiene una torre, tiene dos. ¿Por qué? Fueron levantadas en el mismo momento. Valentín, habías dicho que era la torre y después se anexaba la iglesia, pero aquí dos torres. Sí, esta iglesia de Hinojosa del Campo es un ejemplo muy interesante porque efectivamente tenemos dos torres. Por un lado, esta primera que se convirtió en campanario que responde a la misma tipología de estos torreones, probablemente del siglo X que hemos estudiado en esta zona. Pero es que además la iglesia románica que se construyó al lado de este torreón se levantó con una torre
justo encima de la cabecera de la iglesia. Esto es algo excepcional, es decir, debajo de esa gran mole, de ese gran torreón que vemos al fondo, está la cabecera de la primitiva iglesia románica. Estamos hablando por las características del arco del triunfo de la cabecera, que es apuntado pues a principios del siglo XIII. ¿Por qué se puede querer levantar una segunda torre? Tal vez esta población tuviese más importancia que el resto de su entorno y se configurase como un centro de toda esta zona que mereciese la pena ser fortificado con mayor efectividad. ¿Podemos estar ante un caso único dentro de todo lo que tú has estudiado? Sin duda es excepcional, sobre todo único no, porque por ejemplo el interés que tiene esta iglesia sobre todo es esa torre sobre el ábside. Podemos trasladarnos a otras partes de Castilla y León, como puede ser la iglesia de Barromán en Ávila, que también tiene un ábside con un gran torreón edificado sobre él, pero son casos muy puntuales y bastante espectaculares, la verdad. Cuando tú te acercaste por primera vez a Hinojosa, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a una persona que está estudiando este tipo de fortificaciones y se encuentra con esto? Lo primero es sorpresa, ¿no? Porque estamos ahora mismo en medio del campo soriano, actualmente los pueblos son pequeños y ves estas edificaciones, las ves desde muy lejos y que realmente nos traslada un poco a la época en la que se construyeron y que hacían ver la importancia que tenía el defender este territorio, a pesar de que fuesen pueblos bastante pequeños. Y a la hora de estudiarlos, pues ves cierta complejidad en cuanto al sistema defensivo que incorporan. ¿En alguna ocasión ese sistema defensivo condicionó la ordenación del templo? Sí, por supuesto, y este es un caso muy claro, ¿no? Vamos a ver en el interior cómo la decisión de construir el torreón sobre el primitivo ábside condicionó sin duda el crecimiento de la iglesia. Vamos dentro y lo podemos ver mejor. Nos encontramos ya dentro de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Hinojosa del Campo. Detrás nuestro podemos ver el antiguo ábside románico, sobre el que está la torre defensiva, aunque desde dentro de la iglesia no lo parezca. En el siglo XVIII hubo un momento en que la iglesia tuvo la necesidad de crecer. Precisamente por disponer de esa torre sobre el ábside no se pudo derribar. Por lo tanto, la opción que se tomó fue construir una nueva cabecera en el otro lado de la iglesia. Es decir, invertir el sentido de la propia iglesia, dejando de estar orientada hacia el este y orientándose hacia el oeste. ¿Cambiar la orientación para que soportara el peso del edificio? Porque costaba mucho derribar ese antiguo ábside para poder ampliarlo, entonces se decidió dejarlo y hacer un nuevo ábside más amplio, pero en la otra parte de la iglesia. Es una consecuencia de tener esa torre sobre el ábside, problemas de incorporar el uso defensivo al religioso en este caso. ¿Podríamos ver cómo era esa torre? Sí, podemos subir. Vamos. Este sería el interior de la segunda torre, ¿verdad? Sí, ahora mismo nos encontramos dentro del torreón de la iglesia de Hinojosa, concretamente encima de la bóveda de la antigua cabecera. Aquí se desarrolla este gran espacio que estaba subdividido a su vez en distintos pisos mediante forjados de madera y todo rematado superiormente con una bóveda. Sobre ella habría un último nivel que sería una terraza desde la que controlar todo el entorno. Es decir, que no nos tenemos que imaginar este espacio diáfano, ¿no? Exactamente, estaba dividido con forjados de madera y escaleras comunicándolo. Hay restos muy evidentes hoy en día que podemos apreciarlos. Hay unos mechinales, incluso restos de las propias vigas de madera de aquella época que nos indican perfectamente dónde iban esos niveles. ¿Y el acceso a esta torre por dónde se hacía? Bueno, actualmente se accede desde el interior de ese ábside románico, pero esta realmente es la puerta original. Es una puerta que está situada en altura y probablemente incluso en su momento estuviese situada por encima de la cota de las cubiertas de la iglesia. Es decir, sería necesario subir a las cubiertas desde el otro torreón, caminar por encima de ellas y finalmente entrar en esta torre por esta puerta. Me llama la atención la anchura de los muros.
Sí, por supuesto, estamos ante muros de 2 metros de espesor. Son torres que tienen que soportar cualquier ataque y por lo tanto este es un síntoma inequívoco de que se trataba de elementos defensivos. ¿Y también que la puerta fuera inaccesible? Se intentaba poner las mayores complicaciones al enemigo para que pudiesen acceder y poder estar a salvo en su interior. En otras ocasiones la puerta se situaba a altura y la única manera de acceder era mediante una escalera de madera que cuando los refugiados estaban en interior la retiraban y la metían dentro de la propia torre. Sin duda, los torreones son el elemento más identificable a simple vista. Pero estos baluartes sacralizados son mucho más que la unificación de dos edificaciones. En realidad, son verdaderos fortines preparados para la defensa de sus ocupantes y del territorio. Una garantía de seguridad para los ciudadanos que se asientan a su alrededor. Valentín, ¿hasta dónde hemos llegado ahora? Bueno, nos encontramos en la localidad de Fuensauco, estamos bien cerca de Soria y aquí tenemos otra iglesia de interés. La tipología de la iglesia sí es bastante convencional, es una iglesia románica, principios del siglo XIII, nave única, podemos ver elementos característicos de este tipo de edificios como la portada, la cabecera con este presbiterio recto, el ábside semicircular, pero luego hay un elemento que sí que parece que desentona un poco, ¿no? Que es precisamente pues, ese matacán almenado que tanto en esta parte de la nave como en el otro muro despunta sobre la cornisa. Es decir, que no solo son torres lo que se añade a las iglesias. Claro, en este caso lo que se hizo fue sobre una iglesia ya existente añadir estos elementos defensivos desde los cuales pues, se podían apostar unos centinelas y controlar el entorno de la iglesia. Estoy convencido de que hubo muchas más iglesias en las que estos elementos se colocaron y posteriormente se retiraron. Incorporar este elemento realmente no supone una gran modificación del edificio, simplemente se coloca y en un momento determinado incluso se puede retirar. El valor que tiene esta iglesia es que no se ha retirado, ha llegado a nuestros días con estos elementos defensivos. ¿Se pudieron retirar porque quizás relacionar guerra y religión no era del todo correcto? Puede ser un motivo, desde luego. Hay que entender que estos elementos se incorporan seguramente por una necesidad puntual y ese puede ser un motivo, que realmente no encajan dentro de lo que es la estética habitual de una iglesia. Una vez que pasa el peligro y estos elementos ya no sirven, simplemente se retiran porque la iglesia sufre un proceso natural de reforma. Fuensauco, apenas 10 kilómetros de Soria, ¿por qué aquí? Bueno, estamos en una vía de comunicación muy importante, por aquí ahora mismo pasa la carretera nacional y en su momento también, en la Edad Media también fue un paso obligado de conexión entre Soria y Zaragoza. Tal vez por ese motivo, en torno al siglo XIV, igual principios del siglo XV, esta iglesia fue fortificada para controlar precisamente esta importante vía de comunicación. Esta es la joya de la corona, el ingenio defensivo al servicio de la religión y la religión al servicio del ingenio defensivo. La iglesia de Baltajeros, una recóndita localidad soriana, es el santo grial de estos edificios híbridos, donde la religión y la guerra se funden. En medio de un escarpado paisaje, la silueta de lo que parece un castillo en miniatura emerge. Una visión casi fantasmagórica que no parece encajar con el lugar al que pertenece. Baltajeros. Valentín, esta es la joya de la corona en lo que iglesias fortificadas se refiere, ¿no? Bueno, es un caso bastante paradigmático, la verdad. Si no fuese realmente por esta espadaña, casi podríamos decir que es un pequeño castillo, ¿no? Pero realmente es una iglesia románica muy sencilla, ya en su traza rectangular de una sola nave, ni siquiera tiene un ábside que destaque. Es una construcción humilde, la verdad, de mampostería, pero realmente por las dimensiones que tenía la iglesia, pues perfectamente válidos para aguantar los ataques. Estamos en Baltajeros,
Es un pueblo, la verdad es que bastante recóndito, alejado de las vías de comunicación principales, y podemos decir que esta iglesia se fortificó seguramente por promoción de los propios vecinos, que se sentían alejados de cualquier centro de auxilio cercano y decidieron hacer esta fortificación. Torre no se ve. No, en este caso el sistema consiste en recrecer los muros de la nave con esos parapetos almenados por todos sus flancos, e incluso en un punto determinado sobre la puerta de acceso a la iglesia se colocó un matacán para reforzar ese punto delicado. Es decir, que esta iglesia servía de refugio. Sí, servía de refugio, y también desde lo alto, desde la terraza que se configuró encima de las cubiertas, pues se tendría una visual muy completa de todos los alrededores. ¿Es habitual encontrar templos así? Tan completos, hoy en día tan originales, por así decirlo, respecto al momento en el que se fueron fortificados, no, es poco habitual. Normalmente, por avatares, crecimientos de la propia iglesia, cambios de estilo, pues estos elementos se han ido perdiendo. En este caso, la verdad es que es muy interesante por permanecer más o menos en su estado original. ¿Sabemos de qué época data? La iglesia es de finales del XII o principios del XIII, y podemos decir que el siglo XIV seguramente es cuando se hace esa coronación con almenas, esa fortificación. ¿Qué elementos defensivos son los que podemos comprobar? Pues básicamente lo que podemos comprobar es ese parapeto almenado que se sitúa sobre la línea de las cubiertas, que además se lee muy fácilmente hasta dónde llegaba la cubierta, porque hay una línea que se distingue perfectamente. Se construye ese parapeto almenado, y entre los merlones, que son esos cubos, se sitúan unas saeteras o aspilleras que son huecos de tiro. Has hablado de que hay otros elementos. ¿Dónde se encuentran? En la otra parte de la iglesia, justo donde la entrada, tenemos el matacán. Si quieres, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? Venga. Un detalle antes de entrar en la iglesia: si veis, aquí está el matacán, que es ese elemento justo situado encima de la puerta y el punto, por lo tanto, más débil del edificio, y donde se concentran los esfuerzos defensivos más importantes. Simplemente es un parapeto que vuela, que se separa de la fachada mediante unas ménsulas y deja un hueco para poder arrojar objetos a aquellas personas que deseen entrar en la iglesia. ¿Entramos? Vamos. En realidad, Valtajeros tiene más de fortaleza que de iglesia. Su ábside es invisible en el exterior. Las almenas, un muro que impide la entrada directa a la puerta, gruesos muros y una estrecha escalera que da acceso al paseo de ronda son elementos más propios de edificios pensados para defender o vigilar que de edificios destinados a la oración. Valentín, es difícil imaginar que estemos sobre una iglesia. Sí, así es. Ahora mismo estamos en el camino de ronda, que se construyó directamente sobre las cubiertas de la iglesia. Aquí podemos ver perfectamente la cubierta del templo. Este camino de ronda se sitúa en el perímetro de los muros, y desde él se tenía un control efectivo del entorno, tanto del inmediato como el lejano. Tenemos conexión directa con el castillo de Magaña, incluso se ve al fondo el Moncayo. ¿Estos elementos qué son? ¿Estos huecos que encontramos? Esto es el parapeto almenado. Realmente la almena se le llama el hueco que queda entre estos merlones, y esto es una saetera o aspillera, que es realmente un hueco de tiro desde el cual hace una defensa efectiva del edificio. Tenían todo preparado para que en caso de asedio se pudieran defender. Pues sí, esta es una fortificación de alguna manera humilde, pero sí que incorpora algunos elementos, pues como digo, para realizar una defensa activa, para defenderse, no solo refugiarse, sino a la vez defenderse de un posible enemigo. ¿Qué supone la conservación de un lugar como este? Creo que es un ejemplo del cual se puede aprender mucho. En este caso se ha realizado una restauración bastante acertada, destacando los elementos defensivos, dejando clara la lectura del templo, y por lo tanto cualquiera que se pueda acercar aquí va a poder ver perfectamente cuál era la altura de la iglesia original, cuál es ese recrecido defensivo, incluso cuál es la misión de ese matacán que está situado encima de la puerta. ¿Qué tienen estos espacios para que atraigan a un arquitecto del siglo XXI como tú? Considero que siempre
siempre hay que aprender del pasado. Todo lo que hemos heredado siempre hay algo de lo que podemos aprender y divulgar. Creo que tenemos cosas cerca de nuestra casa que muchas veces no apreciamos y que al fin y al cabo representan cómo se vivía en el pasado, tal vez en un momento determinado en el que las situaciones sociales, políticas y territoriales obligaban a recursos como este, como el llegar a defender y a fortificar un templo que originalmente estaba concebido tan solo para un uso religioso. Protección, seguridad e identidad. Todo eso representan estas torres con tapiales que guardan un milenio de historia. Nacieron para la guerra y las abrazó la religión. En la Extremadura soriana, las atalayas y torreones defensivos siguen en silencio cumpliendo las misiones para las que fueron levantadas.